Días una vez más. Es un gran privilegio poder estar con ustedes, es un gran privilegio poder hablar de lo más apasionante que pueda haber en nuestra existencia. Y lo más apasionante que hay en nuestra existencia, pues es Dios, ¿sí? Ese es el orgullo de un ser humano, dice la palabra de Dios, que nos sintamos orgullosos de conocerlo, que nos sintamos orgullosos de entenderlo. Y esta mañana quiero decirte entonces que el Señor te ama, que el Señor es bueno, que el Señor en gran manera es poderoso. Y bueno, vamos a dar inicio a esta reflexión. Quiero pedirle al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes que está allí atento en esta mañana, a esta palabra, a usted que se ha levantado con el ánimo de recibir ese mensaje de Dios. Déjeme decirle que usted no ha perdido su tiempo, usted no perdió su levantada. Usted hoy se conecta con el Señor y tiene nuevas fuerzas para seguir adelante. Qué bueno es Dios, qué bueno es nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a tener nuestro estudio en Jeremías 29 y tendremos algunas citas paralelas para reforzar esta reflexión en esta mañana. Acompáñenme a Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11, tú que tienes allí la Biblia, que has preparado tu instructivo, tu manual de vida, te invito a que abras la Biblia en Jeremías 29. Y dice así la palabra en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos y eso se traduce a planes de vida. El Señor tiene planes con el hombre, no de muerte, sino de vida, no de calamidad, sino de crecimiento, de avance, de desarrollo. Dios tiene planes de vida contigo para la eternidad. Pero mientras estamos aquí en esta tierra tan hermosa que Dios creó, Dios tiene planes de vida abundante. Y el propósito de Dios no es que nosotros estemos en calamidad. El propósito de Dios no es que nosotros estemos en pobreza. Así que miremos un poquito en esta introducción, miremos cómo el hombre a través de la historia ha venido teniendo una imagen distorsionada de Dios, una imagen equivocada de Dios. ¿Qué es Dios? Piensa en esta mañana, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Cuál es el papel que Dios ha desempeñado en tu vida? ¿O cómo le has correspondido a Dios? Porque si nosotros pensamos en un trabajo, digamos, pensemos en una profesión. Una persona le gusta la construcción. ¿Qué es un constructor? Bueno, su especialidad es construir, es diseñar, es acabar, es crear. Y cuando nosotros desconocemos la profesión de alguien, pues nos queda muy duro saber los beneficios que nosotros tendremos allí. Entonces, cuando nosotros sabemos qué es Dios, vamos también a entender qué es Dios, qué papel juega Él en mi vida y qué importante soy yo para Dios. Entonces, a través de la historia, el hombre se ha venido haciendo un Dios como se lo han enseñado, como se lo han enseñado las personas. Se han venido diseñando un Dios a veces muy débil, a veces un Dios que todo lo perdona, que es bueno, que no se enoja, que no se aira. Todos se han hecho una imagen de Dios. Pero veamos la imagen física que se han hecho de Dios. Algunos hombres tienen una imagen física de Jesús, porque Jesús fue quien vino a representar a Dios aquí en la tierra. Jesús vino como imagen del Dios invisible a hacerse visible entre nosotros. Entonces, el hombre ha venido imaginando un Jesús crucificado, a un Jesús rubio, a un Jesús alto, a un Jesús delgado, a un Jesús trigueño, a un Jesús más blanco, y todos tienen ideas físicas de cómo es Jesús, que es la imagen de Dios.
Pero el Señor viene a mostrarnos algo muy diferente. Para empezar, quiero decirles que Dios es un espíritu que no es creado, que es omnipotente porque todo lo puede, es omnipresente porque está en todos lados y es omnisciente porque todo lo sabe, todo lo conoce. Así que todas las cosas están sustentadas por ese creador, porque Él las hizo. Pero además de eso, Él rescató al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Así que siéntase feliz porque usted ha sido rescatado por el Hijo de Dios. Un príncipe poderoso, un rey de reyes, fue quien rescató tu vida. No fue cualquiera, no fue cualquier cosa. Ha sido la presencia de Dios misma a través de Jesucristo que rescató tu vida. Cuando yo entiendo que es Dios, empiezo a darle el valor a Dios y empiezo a confiar en ese Dios. Así que por eso hoy veremos qué piensa Dios, qué es Dios y cuáles son sus pensamientos para mí. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para tu vida en esta mañana? Alégrate porque Dios tiene pensamientos siempre de bien para ti. Siempre los pensamientos de Dios son para vida en ti, tu familia y todas tus cosas. El Señor entonces nos muestra a través de su palabra que Él tiene intelecto. Dios es inteligente y con inteligencia Él creó los mares, creó la tierra, le puso fundamento a todo y con su inteligencia formó al hombre. Y hoy nos estamos enfocando en esa creación de Dios que es el hombre. Ahí Dios colocó su inteligencia. Y Dios es tan inteligente que ha hecho hombres muy inteligentes. Si vemos hombres, cómo son capaces de crear autos inteligentes, teléfonos inteligentes, cómo la ciencia avanza, todo eso es una pequeña esencia de toda la grande esencia que es Dios. Así que mis amados, Dios tiene intelecto y es diseñador y es creador. ¿Qué tal si nosotros vemos Romanos 1:20? Romanos 1:20 nos muestra en la palabra del Señor que que las cosas son las que dan de nosotros, nos dan testimonio acerca de esa creación de Dios. Veamos Romanos 1:20. Dice así la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, los cielos, la tierra y su creación, la naturaleza, la belleza, la diversidad. Ayer veía un video que alguien envió y hablaba de toda la riqueza que hay en Colombia. Muchas ranas, muchas orquídeas, muchas especies de animales, de vegetación, quebradas, ríos, cuencas hidrográficas. Es una belleza armónica la que Dios creó con su intelecto. ¿Y sabes? Creó eso para ti, creó eso para mí. Ese es el amor de Dios. Entonces ya empezamos a comprender un poquito el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios lleva incluido belleza, ternura, poder, diversidad. Todo eso tiene el pensamiento de Dios incluido allí y la naturaleza, que es la parte visible, nos habla de ese Dios invisible. Ese Dios invisible, aunque no lo podemos ver porque es espíritu, podemos disfrutar de su belleza. Podemos respirar ese aire. Les decía en la ocasión anterior, el oxígeno pagan carísimo por un respirador artificial, por una pipa de oxígeno. Y nosotros no pagamos nada, solamente no le hemos agradecido a Dios muchas veces. Pero qué bueno hoy conocer qué es Dios y cuál es su propósito para mi vida, cuál es su propósito. Y ese propósito de Dios te va a ayudar a entender que eres un hijo de Dios. El entender qué es Dios y quién es Dios te va a dar identidad, identidad de hijo de Dios, no de huérfano, no de arrimado,
no de adoptado, sino de un hijo legítimo de Dios, porque eso nos ha hecho Dios con nosotros. Acompáñenme a ver cómo Dios muestra a través de su palabra que el hombre es la corona de esa creación tan hermosa. Alégrate esta mañana, eres la corona de la creación de Dios. Y eso nos lo dice el Salmo 139 del 13 al 17. Salmo 139 del 13 al 17. El salmista pudo entender ese privilegio que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios, Salmo 139 del 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¡Qué hermosura! Bueno, entonces, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y escucha esto: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Eso que eres tú, tus ojitos hermosos, tu rostro, tu cuerpo, tu cabello, tus cejitas, tus pestañas, tus uñitas, todo eso lo formó Dios. Todo lo hizo Dios con amor. Y allí, cuando tu embrión se estaba formando en el vientre de tu madre, los ojos de Dios estaban examinando allí que no faltara ni un órgano, que allí estaba el corazoncito, los riñones, el hígado, allí estaba todo formándose dentro del vientre de nuestra madre, aquel cerebro que es tan complejo, Dios lo estaba formando. Eso nos habla del pensamiento de Dios para nosotros. Así que recuerda que Dios tiene pensamientos de vida y no de muerte para nosotros. Dios tiene planes, proyectos grandiosos para los que creen en Él. Y en esta mañana quiero decirte que nadie conoce la mente de Dios. Nadie ha podido conocer la mente de Dios. Si nosotros miramos Isaías 40:13, nos vamos a dar cuenta que la palabra del Señor nos dice que la mente del Señor jamás nadie la conoció. Isaías 40:13 dice así la palabra del Señor: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Dios es poderoso y soberano en su conocimiento, en su actuar, en su amar. ¿Sabías que Dios nos ama? Porque Dios, además de tener intelecto, también tiene voluntad y emociones. Y Él quiere hacer su perfecta voluntad en tu vida si tú se lo permites. Pero además de eso, te ama con amor eterno. Recuerda eso, los pensamientos de Dios son eternos para tu vida y para mi vida. Así que a Dios nadie le ha enseñado, nadie lo ha aconsejado, nadie le ha dicho qué hacer, tampoco le ha dicho no hagas eso. Pero veamos un punto importante: ¿quién es la imagen de ese Dios? Como lo dijimos anteriormente, la imagen de ese Dios se llama Jesucristo, que vino a hacerse hombre y habitar en medio de los hombres. Y quiero decirte esta mañana que Lucas 10:22 nos registra cómo Dios mandó a su Hijo Jesucristo como esa imagen de Él para nosotros. Bueno, esto está en Lucas 10:22 y dice así la palabra del Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas le fueron entregadas a Jesús por su Padre. Y
dice la palabra del Señor, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que a través de Jesucristo es como conocemos a Dios. Cristo nos revela al Padre. Cristo nos revela ese Dios amoroso, porque Jesús es el reflejo del amor de Dios. Recordemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esos son los pensamientos de Dios para tu vida, para cada ser humano. Si cada ser humano pudiese acercarse a Dios, podría lograr esta vida eterna, esos planes de vida, esos proyectos de Dios en él y para su familia, porque además de lo que Dios hace en tu vida, cobija tu familia. Si tú eres bendecido, tu familia es bendecida. Si tú estás lejos de Dios y caes en ruina o caes en pecado, te azota la peste, lo que sea, tu familia sufre. Entonces el Señor no quiere nada de eso para nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, creamos que Él es verdadero, que Él existe y dice la palabra y que Él es galardonador de los que le creen. Así que la invitación esta mañana es a que creas que Dios piensa en ti. ¿Qué tal si repites eso? Señor, gracias porque piensas en mí. Dile gracias, Señor, porque tus pensamientos son perfectos para mi vida. Bueno, mis amados, entonces Jesús es la imagen de Dios y es el único que conoce los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así se lo ha permitido. Así que, ¿cuánto hemos andado con Jesús? A ver, quizás 5 años, 10 años, 20 años, toda una vida y a veces no le conocemos. ¿Saben? El Señor le dijo a Felipe en Juan 14:9, le dijo, bueno, Juan le decía que Felipe le pregunta, Señor, ¿y cómo es que vamos a recibir, a heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mi amado, tú esta mañana que te has preguntado cómo será el Padre, mira a Jesús, camina con Jesús, obedécele a Jesús, glorifica al Hijo, porque cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Cuando tú honras al Hijo y lo reconoces, el Padre es honrado también. Así que mucho tiempo hemos andado con Jesús y no conocíamos a Dios tal y como Él es. Y el Señor está interesado en que nosotros lo conozcamos tal y como es, porque cuando tú conoces tus derechos, y tus beneficios los disfrutas. Cuando los desconoces, pasa como en el gobierno. ¿Cómo así que yo tenía derecho a un subsidio? Pero como usted no conoce sus derechos, pues no lo disfruta, lo disfrutan otros más vivos, otros aventajados. Pues cuando nosotros conocemos la palabra, conocemos los beneficios para nuestra vida. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos ese propósito perfecto de Dios para nosotros. Así que a través de Jesucristo conocemos los pensamientos de Dios. Y hay una palabra muy hermosa. Conocer a Dios tal y como es nos permite acercarnos a Él. Cuando tú conoces a Dios, que es un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, un Dios de proyectos, un Dios de propósitos, un Dios paciente, amoroso, bondadoso, te acercas a Él. Lo importante de conocer a Dios es que nos podemos acercar a Él. No es un Dios lejano, no es un Dios imposible de alcanzar. Al contrario, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo en nuestro corazón, entendemos que fácilmente nos podemos acercar hasta el trono de su gracia y hallar ese oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Estás en emergencia? ¿Estás en ansiedad? ¿Necesitas de Dios? Pues si conoces a Dios, sabrás que te puedes acercar a Él en total confianza, porque Él nos escucha. Pero hay una cosa que tenemos que dejar de hacer y es dejar de pecar. Santiago 4:8 nos dice así, acompáñenme.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué será que el Señor nos dice eso? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Porque si tú no te acercas o no le das la libertad a Dios para que Él se acerque a ti, pues ¿cómo nos vamos a acercar el uno al otro? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, dice la palabra del Señor. Pecadores, limpiad las manos. Qué horrible, ¿cierto? Tener las manos sucias. Bueno, tenemos que limpiar esas manos que nosotros levantamos para adorar a Dios. Tienen que estar manos limpias. No es la mano que golpea, no es la mano que ofende, no es la mano que coge lo que no es suyo, no es la mano que manotea, ¿no? Aquel hijo que le responde mal a la mamá, aquella esposa que, bueno, el marido, usted verá, esas manos que tú tienes deben de estar santas y limpias delante de Dios. Y el Señor está diciendo, ustedes, los pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, ese que un día quiere orar, un día quiere leer la Biblia, bueno, yo creo que puedo seguir a Dios, pero a veces no. El Señor no quiere personas de doble ánimo. Si Dios fuese de doble ánimo, te desconectaría el oxígeno hoy y diría, bueno, mañana se lo pongo, voy a ver si la otra semana los dejo respirar, voy a ver si la otra semana dejo que salga el sol sobre la humanidad. Dios no es de doble ánimo, así que nosotros debemos de ser firmes también, radicales también con el Señor en nuestra manera de acercarnos a Dios. Debemos ser firmes en no seguir pecando, firmes en dejar que el Señor escudriñe nuestro corazón y nos limpie y nos purifique de toda maldad. Eso es lo que necesita el Señor, que nos acerquemos a ese Dios que tiene pensamientos de vida y no de muerte para nosotros. Ahora, miremos algunos atributos del Señor. ¿Sí? El Señor espera que nosotros rindamos nuestra vida a Él, que rindamos nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor gastó toda su vida, la derramó en nosotros. Miremos Isaías 53. Isaías 53 nos muestra cómo el Señor derramó hasta su última gota de vida por nosotros. Su sangre fue derramada. Y así que nosotros fuimos los que le herimos, nosotros fuimos los que le ofendimos. Por eso ahora debemos rendir nuestra vida a ese Dios que lo dio todo por nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 53:3. Algo que nos debe hacer recapacitar, mis amados. Dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo fue que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Ese es el pensamiento de Dios para ti. Que su Hijo muriera para que tú tengas vida eterna. Que su Hijo muriera en una cruz para que tú tengas salud. Dice su palabra, para que fuésemos sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Para que la peste no llegue a nuestra vida. Para que ninguna amenaza de enfermedad llegue a nosotros. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo nuestros pecados. Cuando conocemos a Dios, ¿qué es Dios? Es amor y es salvación. Eso es lo primero que le enseñan a los niños, ¿verdad? ¿Qué es Dios? Ay, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Cuando tú conoces qué es Dios, te acercas a Él en confianza, caminas en Él. Cuando conoces que los pensamientos de Dios son diferentes a tus pensamientos, no quieres estar lejos de Dios. Así que la palabra del Señor nos lleva esta mañana a que miremos un poquito qué es Dios. Miremos qué es Dios. Porque si el fruto del Espíritu
es tiene unas descripciones, el fruto del Espíritu, que usted quisiera vivir eso, ¿sí? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Vamos a ver qué es Dios, ¿cierto? Este es el pensamiento de Dios para tu vida. Mira, el pensamiento de Dios para tu vida es decirnos a través de su palabra que el fruto de Él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si a ti te falta uno de estos elementos del fruto del Espíritu, dile al Señor que te ayude a conocerlo. Dile, Espíritu Santo de Dios, enséñame a conocer el pensamiento de Dios para mi vida, porque el pensamiento de Dios para mi vida es bueno, es para vida abundante. Pero los pensamientos del hombre son totalmente contrarios al pensamiento de Dios. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Este fruto lo podemos practicar solo si tenemos a Dios llenando nuestra vida. Y te lo voy a repetir, ¿qué quiere Dios en tu vida? ¿Qué debes tener tú en esta mañana y de aquí en adelante? Debes tener en tu corazón y para con tu prójimo debes tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes por qué? Porque los que son de Cristo practican todas estas cosas. No se airan con facilidad, no son impacientes, no tienen desamor en su corazón, practican la bondad, no hay incredulidad. Cuando tú conoces el pensamiento de Dios para tu vida, aceptas su voluntad y vives como Él quiere que tú vivas. Así que sea nuestro deseo adquirir la sabiduría de Dios. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y allí está el pensamiento de Dios. ¿Quieres saber qué piensa Dios para tu vida? Clama a Él y Él te escuchará. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es entender a Dios y querer saber qué piensa Dios. La palabra de Dios es la expresión de su pensamiento. Aquí conocerás el pensamiento de Dios para tu vida. En oración escucharás la voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes? Cuando tú oras, Dios te trae a la memoria una palabra para que tú leas, te recuerda una promesa. Cuando tú estudias la palabra de Dios, Él afirma tus caminos. Esos son los pensamientos de Dios para nosotros. Entonces, quiero que vayamos en esta mañana a entender que la sabiduría humana la hemos seguido por tradición, por una necesidad en la sociedad, hemos estudiado, hemos hecho maestrías, hemos hecho diplomados, hemos hecho cantidad de carreras y el mundo constantemente está capacitándose, actualizándose a través de foros, conferencias, a través de como les decía, capacitaciones y doctorados y las universidades están allí. Y todo esto es conocimiento humano, todo esto es sabiduría humana que un día perecerá porque se muere el profesional y allí se muere la profesión. Se muere la persona y se muere el conocimiento. Dios dijo en Isaías 29:14, miremos Isaías 29:14, acerca de la sabiduría y el conocimiento humano que dice el Señor. Dice así Isaías 29:14. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Mis amados, no le des la prioridad a todo lo terrenal. Lo terrenal un día pasará. La misma palabra de Dios nos dice que Él destruirá toda sabiduría, todo conocimiento, pero Él siempre prevalecerá.
Su sabiduría y su conocimiento es para vida eterna. Por eso dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor no pasarán, porque allí está compilado y resumido toda su voluntad y sus pensamientos para aquel que en él cree, para aquel que le obedece. No nos equivoquemos. Todo el mundo creemos, sí, Dios es bueno, yo me merezco lo mejor. Si Dios es bueno, pues Dios es justo. Y si Dios es justo, el que comete pecado, Dios tiene que castigarlo. Pero si Dios es justo y es misericordioso a través de su Hijo Jesucristo, tú y yo que hemos pecado, todo ser humano que ha pecado se acerca al Padre a través de Jesucristo, sus pecados le son perdonados y esta persona pasa a vida eterna y empieza a caminar desde aquí una vida nueva, un estilo de vida diferente a la manera de Dios. Entonces, para cerrar, vamos a mirar Isaías 55:8. Isaías 55:8 nos está hablando una vez más de los pensamientos de Dios. Ya vimos que Dios es amor, que Dios tiene bondad, que Dios quiere demasiadas cosas buenas para nosotros. Pero ahora veamos cómo son los pensamientos de Dios frente a nuestros pensamientos, porque recordemos que siempre estamos poniendo nuestros pensamientos y a Dios queremos que nos ayude a cumplir los pensamientos, pero no ponemos a Dios de primero para nosotros